Es un podcast que cuestiona, disecciona y desmiente los discursos, ideas y percepciones promovidos por medios y entidades oficiales y no oficiales, ofreciendo una perspectiva crítica que generalmente difiere de las agendas políticas, económicas e ideológicas dominantes. La exploración y desmitificación de las narrativas dirigidas a las masas contribuye a formar una comprensión más completa y equilibrada de los eventos expuestos en los medios electrónicos y a promover la reflexión y el debate informado en la sociedad. Gracias. En Gaza se ha vivido el bombardeo más intenso desde el comienzo de la guerra. Los gazatíes viven un infierno peor que antes de la tregua entre Israel y Hamás. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, ya hay cerca de 23.500 muertos del lado palestino. La Organización Mundial de la Salud insiste en que cualquier acuerdo para ingresar ayuda será inútil hasta que Israel no detenga sus ataques aéreos y bombardeos. Según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, más de 23.400 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. Bien, y de Tailandia te llevo directamente a hablar de la Franja de Gaza y cómo continúan de manera notoria e incrementa el asedio israelí. Con intensos bombardeos sobre la Franja de Gaza y un intercambio de disparos cada vez más preocupante en la frontera con Líbano, el conflicto entre Israel y Hamás cumplió 3 meses. Mientras tanto, Sudáfrica pide al tribunal que ordene a Israel detener sus operaciones militares en Gaza. El elevado número de víctimas civiles y la catástrofe humanitaria han provocado la condena internacional de la ofensiva israelí. Los sudafricanos empatizan mucho con los palestinos porque equiparan su vida bajo la ocupación con la opresión que sufrieron ellos durante la era del apartheid. Las impactantes imágenes de los bombardeos violentos en la Franja de Gaza y sus devastadoras consecuencias han circulado ampliamente a través de todos los medios disponibles para el ciudadano común. Sin embargo, lo que quizá no resulte tan evidente es otro crimen de escala masiva: el empleo del hambre como estrategia o método de guerra en la Franja de Gaza. Human Rights Watch on Monday accused Israel of using starvation of civilians as a weapon in its war in Gaza against Hamas by blocking deliveries of food, water, and fuel, and by impeding humanitarian access. The group said Israel's actions could constitute a war crime. La organización Human Rights Watch afirmó que el gobierno israelí ha utilizado deliberadamente el hambre de civiles como un método de guerra en la Franja de Gaza ocupada. Las fuerzas israelíes bloquearon intencionalmente la entrega de agua, alimentos y combustible mientras obstaculizaban la asistencia humanitaria, destruían áreas agrícolas y privaban a la población civil de elementos indispensables para su supervivencia. Pero esto no es algo nuevo. El bloqueo continuo de Israel en Gaza durante más de 16 años ha sido un castigo colectivo contra la población civil, víctima de una política criminal persistente. A pesar de su deber como potencia ocupante en Gaza, según la Cuarta Convención de Ginebra, Israel no ha garantizado que la población civil reciba alimentos y suministros médicos. Múltiples palestinos hacen fila durante 6 horas para conseguir tan solo 20 litros de combustible. La grave escasez de gas en el enclave ha derivado en que las familias recurran a leña para cocinar y hervir agua. Los bombardeos de la ofensiva israelí, en marcha desde el 7 de octubre, día de los mortíferos ataques de Hamás contra Israel, han destruido las infraestructuras sanitarias de la Franja de Gaza y muchos pozos de agua. UNICEF señala que los menores también necesitan de manera urgente alimentos, medicinas, mantas y ropa de abrigo. El 3 de noviembre de 2023, el Consejo Noruego para los Refugiados anunció que Gaza enfrentaba necesidades catastróficas de agua, saneamiento e higiene. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y desalinización se cerraron a mediados de octubre debido a la escasez de combustible y electricidad y han estado en gran medida inoperables desde entonces. Incluso antes de los ataques de Hamás, según la ONU, Gaza prácticamente carecía de agua potable. Se estimaba que 1.2 millones de los 2.2 millones de habitantes en Gaza enfrentaban inseguridad alimentaria aguda, y más del 80% dependía de la ayuda humanitaria. Durante años, Israel ha mantenido un control total sobre Gaza, incluido el movimiento de personas y bienes, aguas territoriales, espacio aéreo y toda la infraestructura vital. Philippe Lazzarini, que es el comisionado de la agencia de la ONU que apoya a los refugiados
palestinos dijo que durante los últimos 8 días no se ha permitido la entrada ni de una gota de agua, ni de un grano de trigo, ni un litro de combustible a la Franja de Gaza. Dar la alarma porque a partir de estas horas mis colegas no pueden proporcionar asistencia humanitaria de ayuda. De hecho, en Gaza la gente está siendo estrangulada, dice, y parece que la guerra en este momento ha perdido su humanidad. Expertos de la ONU afirmaron el 16 de noviembre de 2023 que el daño significativo amenaza con hacer imposible la continuación de la vida palestina en Gaza. Además, la Oficina de Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas ha indicado que la destrucción de las redes de carreteras dificulta que las organizaciones humanitarias entreguen ayuda a quienes la necesitan. Imágenes de satélite revisadas por Human Rights Watch indican que, desde el inicio de la ofensiva terrestre del ejército israelí, el 27 de octubre, las tierras agrícolas, incluidos huertos, invernaderos y terrenos de cultivo en el norte de Gaza, han sido arrasados por fuerzas israelíes. ¿Cómo puede Israel actuar con este nivel de impunidad? ¿Cómo es posible que, al cometer evidentes crímenes de guerra, no solo evite sanciones y condenas, sino que además cuente con respaldo económico y militar por parte de las principales potencias occidentales? ¿Cómo es que la comunidad internacional no puede intervenir directamente? Gran parte de su éxito se debe a la manufactura del consentimiento, la manipulación de la aprobación de extensos sectores en las sociedades poderosas de Occidente, obtenida mediante los esfuerzos de propaganda y relaciones públicas de Israel, algo que ha sido denominado Hasbara. Convoy presenta Contrapropaganda. Israel-Palestina, segunda parte. De nuevo, el cielo de Gaza se ha teñido hoy de negro tras uno de los mayores ataques lanzados por Israel. El bombardeo contra el campo de refugiados de Jabalia, el mayor de la franja, ha dejado decenas de muertos. Israel se justifica. Asegura que sus tropas identificaron a terroristas de Hamás atrincherados en un edificio y los abatieron, entre ellos el comandante del batallón de Jabalia. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, se pronunció en torno al conflicto en Medio Oriente y dijo que Israel realiza una legítima defensa contra el movimiento islamista Hamás, al que calificó como una organización terrorista. Desde que el ejército israelí inició los ataques en Gaza durante el otoño de 2023, ha sido difícil corroborar la veracidad de muchas de las afirmaciones que ha hecho Israel sobre su conducta durante las operaciones militares. Al igual que en las operaciones militares posteriores al ataque de Hamás en 2023, en el pasado, Israel también ha atacado consistentemente vecindarios y todo tipo de infraestructuras civiles. Una de las funciones propagandistas de Hasbara ha sido justificar los ataques en áreas civiles y las subsecuentes muertes, y por supuesto desplazar la responsabilidad hacia Hamás. Es por ello que las autoridades de Israel acusan continuamente a Hamás de utilizar escuelas, hospitales, vecindarios y fábricas como áreas militares, además de acusarlos de utilizar a civiles palestinos como supuestos escudos humanos. Israel ha difundido fotos satelitales y extractos de supuestas confesiones de presuntos detenidos de Hamás para respaldar estas afirmaciones. Sin embargo, ninguna de las pruebas ha sido verificable de manera independiente. Voces críticas a Israel argumentan que esto no está destinado a ser presentado a terceros para su escrutinio, sino que más bien es Hasbara en forma de desinformación, utilizada como arma para contrarrestar la indignación pública sobre la evidente y muy verificable brutalidad israelí. Las fuerzas de defensa de Israel estiman que más de 600.000 habitantes del norte de la Franja de Gaza han huido hacia el sur desde que se emitió la orden de evacuación, una medida que la Organización Mundial de la Salud califica de potencial sentencia de muerte para las personas más vulnerables. Israel insiste en que solo está atacando objetivos vinculados a Hamás. Al emitir órdenes masivas de evacuación para todos los residentes del norte de Gaza, según la narrativa de Hasbara, Israel le haría creer al mundo que están tratando de prevenir escudos humanos y muertes civiles. Sin embargo, es claro para todos que emitir una orden de evacuación masiva tan irrealizable ha dado luz verde a Israel para atacar a civiles, ya que pueden justificar tales ataques diciendo que advirtieron a los civiles que se fueran. Una de las funciones clave de la Hasbara moderna es retratar a Israel como la víctima e incluso como el desfavorecido, el vulnerable.
Parafraseando a Nahum Sokolov, quien escribía en una época muy distinta, cuando Europa estaba inundada de antisemitismo, esto apela a la narrativa bíblica de David contra Goliat, el desfavorecido más débil y pequeño, luchando y venciendo al oponente más grande y fuerte. Los críticos han señalado que si bien dicha instancia de Hasbara era una narrativa más creíble durante conflictos como la guerra árabe-israelí de 1967, es claramente absurda cuando se utiliza en las guerras modernas de Israel en Gaza. Israel es una superpotencia regional con armamento nuclear y un respaldo incondicional multimillonario de Estados Unidos y Europa. Impone un bloqueo en Gaza, controlando su suministro de agua, espacio aéreo y fronteras. Y aún así, Israel insiste en la idea de que Hamás y Gaza representan una amenaza para su existencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y muchos otros funcionarios constantemente han establecido paralelos directos entre Palestina y la Alemania nazi. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. El canciller alemán Scholz llamó a Hamas los nuevos nazis. Estaba en lo correcto. Nos dijo, ustedes pelearon contra los nazis hace 80 años y el mundo entero apoyó sus acciones. El presidente Biden calificó a Hamas peor que ISIS. Está en lo correcto también. Hamas son los nuevos nazis, el nuevo ISIS, y debemos combatirlos juntos. Así como el mundo civilizado se unió para combatir a los nazis, ahora deben aliarse con nosotros para derrocar a Hamas. Esta no es solo nuestra batalla, es la batalla de todo el mundo civilizado. Esta distorsión de Hasbara confunde muy deliberadamente las motivaciones directas de Hamás y otras formas de resistencia palestina, pero también pretende retratar a Hamás como si fuera de alguna manera tan capaz militarmente como la máquina de guerra nazi. La guerra de los hospitales lleva varios días instalada en la franja de Gaza. Israel insiste en que los centros sanitarios son lugares desde los que opera Hamás, a pesar de que en ellos se refugian miles de personas. Hasta estas instalaciones llegaron ayer tanques y militares del ejército de Israel que han tomado parte de algunas de las salas de este gran hospital. Horas antes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, apoyaba las afirmaciones israelíes de que Hamás estaba utilizando el hospital de Al-Shifa como centro de mando. I can confirm for you that we have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use some hospitals in the Gaza Strip, including Al-Shifa, and tunnels underneath them to conceal and to support their military operations and to hold hostages. Uno de los ejemplos más destacados del uso de la propaganda israelí para exagerar la capacidad militar de Hamás fue la captura del hospital Al-Shifa en Gaza. Israel se esforzó por retratar la instalación médica como lo que llamó un centro de comando y control de Hamás, desde el cual supuestamente planeaba sus operaciones militares. Durante la cobertura, prensa de todo el mundo descubrió las inconsistencias y contradicciones en las declaraciones del ejército israelí. Lógicamente, Hamás tiene bases subterráneas y en la superficie de Gaza, todas sumamente precarias, pero no hay evidencia verificable de que haya tenido algún tipo de base maestra en Al-Shifa. La designación misma de tales bases como centros de comando y control es una distorsión deliberadamente exagerada. Si Israel logra convencer a la opinión pública que Hamás tiene algo tan sofisticado como centros de comando y control, se puede pensar que Hamás tiene capacidades militares avanzadas, lo que implicaría cierto nivel de paridad con Israel. La terminología de Hasbara pretende hacerle creer a la gente que Israel está librando una guerra por su supervivencia nacional y existencial, lo que a su vez justifica la ferocidad de los ataques militares en Gaza. Pretende convertir a las víctimas palestinas de la enorme fuerza militar desatada por Israel en un necesario daño colateral, en una guerra contra una fuerza tan peligrosa y potencialmente tan destructiva como el nazismo. Esto, desde luego, surte efecto principalmente con los segmentos sociales más desinformados sobre la historia de la región y el mundo.
La historia, en su esencia, debería ser una narrativa objetiva de los eventos pasados, basada en hechos verificables y análisis imparciales. Sin embargo, la realidad es que la historia generalmente se ve influida por la propaganda. La distorsión de hechos en la propaganda altera la historia mediante la presentación selectiva de información. Esto favorece narrativas específicas, ocultando matices incómodos y sesgando la realidad. La creación de narrativas puede omitir detalles cruciales o exagerar aspectos para respaldar interpretaciones particulares, convirtiendo la historia en una herramienta para promover ideologías o agendas políticas en lugar de buscar la verdad. Palestina tiene una rica historia documentada por más de 3.000 años. La región, ubicada entre el Mediterráneo y el río Jordán, ha sido hogar de diversas culturas, reinos e imperios, desde asirios y nabateos hasta persas y romanos. Cada uno ha influido en la rica mezcla cultural que caracteriza a la región. Las prácticas agrícolas palestinas se remontan a los natufianos, quienes inventaron la agricultura alrededor del 9000 a.C. Es crucial resaltar que cuando hablamos de Palestina y su posición en la historia, no nos referimos a un Estado-nación palestino. Durante la mayor parte de la historia, el concepto de un Estado-nación simplemente no existía. La tendencia a imaginar a nuestros ancestros como un grupo homogéneo, cerrado, estático, con la propiedad exclusiva de un territorio que de alguna manera se ajusta a las fronteras contemporáneas, carece de fundamento histórico. Pero lamentablemente, este mito fundacional constituye la base de muchas ideologías etnonacionalistas reaccionarias. Al igual que en otras regiones del mundo, a lo largo de los milenios, en Palestina surgieron y declinaron reinos, se establecieron religiones, se libraron guerras tanto sagradas como seculares, y las comunidades vivieron, se mezclaron, se desplazaron y desaparecieron. Al recorrer la historia del territorio que hoy comprende Palestina, podemos destacar la derrota mameluca de 1516, cuando los otomanos conquistaron la región, gobernándola durante más de 400 años. Jerusalén fue especialmente significativa para los otomanos, marcada por proyectos arquitectónicos como las murallas construidas por Solimán el Magnífico. En 1887, Palestina fue dividida en distritos, Sanjaks, con Jerusalén bajo el control directo de Constantinopla. La población, alrededor de 600.000 habitantes, era mayoritariamente musulmana suní, con minorías cristianas y judías. Aunque el sistema Milet otomano otorgaba cierta autonomía a minorías, las tensiones aumentaron hacia el final del Imperio Otomano, exacerbadas por rebeliones y esfuerzos de turquificación, culminando en la Revolución de los Jóvenes Turcos. Tras la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, el imperio colapsó y los pueblos buscaron independencia. Y fue justamente en estas décadas cuando Theodor Herzl introdujo el denominado sionismo, sembrando las semillas de un movimiento que cambiaría la historia palestina. Es crucial destacar que las críticas al movimiento sionista no niegan la necesidad de un refugio seguro para los judíos ni el sufrimiento histórico del pueblo judío. El análisis crítico busca cuestionar y abordar las implicaciones éticas y políticas de la implementación específica del sionismo en la región que hoy ocupa Israel. La comprensión y resolución de estas críticas son esenciales para avanzar hacia un clima de paz sostenible en la región. Los verdaderos objetivos del movimiento sionista en su fundación son motivo de un debate interminable. Jewish Voice for Peace, o la Voz Judía por la Paz, es la organización judía progresista y antisionista más grande del mundo. Se describen como un movimiento de base multirracial e intergeneracional de judíos estadounidenses en solidaridad con la lucha por la libertad palestina, guiados por una visión de justicia, igualdad y dignidad para todas las personas. La autora, activista social y cineasta canadiense judía, Naomi Klein, es parte de la organización Jewish Voice for Peace. Klein es conocida por sus análisis políticos y su crítica a la globalización corporativa, el fascismo y el ecofascismo. En su bibliografía destacan los libros No Logo, The Take y La Doctrina del Shock. Klein, quien tiene una firme postura antiguerra y antisionista, nos explica por qué es parte de la organización Jewish Voice for Peace, o JVP. Well, I support JVP because it
it shows the diversity of the Jewish community. There's, a very, very narrow spectrum of debate that, really represents what Jews supposedly think in the mainstream media, and it's just not true. And JVP, I support JVP because it shows that there's a much broader spectrum, that there are many Jews who are extremely disturbed by the actions of the Israeli government, that being a good Jew does not mean giving them our unquestioned support, and indeed that being a good Jew means standing up for values of human rights and solidarity, and being in solidarity with Palestinian people. And in addition to that, JVP is so good at communicating and winning real victories. So being part of JVP is political, but it's also personal and spiritual because it's a community. It's an alternative Jewish community that allows me to have a home. Yo apoyo a Jewish Voice for Peace porque muestra la diversidad de la comunidad judía. Existe un espectro de debate muy estrecho en los medios de comunicación convencionales que supuestamente representa lo que piensan los judíos, y simplemente no es verdad. Así que apoyo a Jewish Voice for Peace porque demuestra que hay un espectro mucho más amplio, que hay muchos judíos que están extremadamente preocupados por las acciones del gobierno israelí, y que ser un buen judío no significa darles nuestro apoyo incondicional, sino que implica defender los valores de los derechos humanos y solidarizarse con el pueblo palestino. Además, Jewish Voice for Peace es muy hábil comunicando y logrando victorias reales. Así que ser parte de Jewish Voice for Peace es algo político, pero también es personal y espiritual, porque se trata de una comunidad judía alternativa que me brinda un hogar. La postura de Jewish Voice for Peace ante el sionismo es clara. Aparece publicada en su sitio oficial y dice lo siguiente: Sabemos que oponerse al sionismo, o incluso discutirlo, puede ser doloroso, puede tocar el trauma más profundo y los mayores temores de muchos de nosotros. El sionismo es una ideología política del siglo XIX que surgió en un momento en el que los judíos fueron definidos como irrevocablemente ajenos a una Europa cristiana. El antisemitismo europeo amenazó y puso fin a millones de vidas judías, ya sea en pogromos, en el exilio o en el Holocausto. Sin embargo, a través del estudio y la acción, mediante una relación profunda con los palestinos que luchan por su propia liberación, y a través de nuestra comprensión sobre la seguridad judía y la autodeterminación, hemos llegado a ver que el sionismo fue una respuesta falsa y fallida a la pregunta desesperadamente real que enfrentaron muchos de nuestros antepasados sobre cómo proteger las vidas judías del antisemitismo asesino en Europa. Aunque históricamente tuvo muchas variantes, el sionismo que se arraigó y persiste hoy es un movimiento colonialista que ha establecido un estado de apartheid donde los judíos tienen más derechos que otros. Nuestra propia historia nos ha enseñado lo peligroso que puede ser esto. En términos generales, el sionismo es un movimiento nacionalista que aboga por un hogar para el pueblo judío en la tierra bíblica de Israel. Es la organización de ideas que buscó activamente y logró la existencia del Estado de Israel en 1948. Básicamente, el sionismo político sustenta el país que hoy llamamos Israel. En sus diarios, Theodor Herzl, fundador del movimiento, reflexionó sobre muchos lugares donde podría tomar forma un Estado judío. Esta patria estaría fuera de Europa, potencialmente en América Latina. Pero hacia 1904, Herzl empezó a centrarse en la denominada Tierra Prometida, Eretz Yisrael, en el Medio Oriente. En su momento, Herzl se reunió varias veces con dignatarios otomanos para abogar por la causa sionista. La visión de Herzl ha sido considerada por muchos como eurocéntrica y colonialista en relación con la población nativa palestina. Independientemente del debate acerca de las intenciones de Herzl y los primeros sionistas, la perspectiva dominante del movimiento en la actualidad considera la liberación de Palestina en cualquier lugar al oeste del río Jordán una amenaza existencial para el Estado judío. Esta vertiente del sionismo se ha convertido en la más influyente para la política israelí actual. Bajo el régimen del primer ministro Benjamín Netanyahu, esta aproximación ha trascendido la retórica y se ha convertido en legislación, mediante la Ley del Estado-Nación de Israel de 2018,
que consagra legalmente la soberanía judía única en el Estado de Israel y establece los asentamientos, es decir, su violenta expansión territorial, como un valor nacional. Este es el sionismo que justifica el bloqueo inhumano de Gaza, la transferencia forzada de palestinos en Cisjordania, la anulación de todo tipo de derechos, como la detención obligatoria sin juicio, y el uso desproporcionado de la violencia. El régimen israelí se aprovecha de una dinámica de violencia y desigualdad, reforzada mediante la propagación del miedo y las recompensas de la adquisición de recursos, para promover una clase gobernante privilegiada a expensas del pueblo palestino colonizado. Los estrategas sionistas manipulan los traumas pasados que los judíos han sufrido para movilizar apoyo a políticas agresivas que despojan de derechos a los palestinos. Pero regresemos al final de la Primera Guerra Mundial para entender cómo se fue construyendo la situación que se vive hoy en Palestina. Después de su derrota, el Imperio Otomano, del que formaba parte Palestina, fue disuelto, y sus regiones fueron divididas y repartidas entre varias potencias coloniales europeas. Palestina y Jordania cayeron bajo el mandato británico, mientras que Siria y Líbano quedaron bajo el mandato francés. Los británicos ingresaron a Jerusalén en 1917, y Palestina se convirtió oficialmente en un mandato británico en 1922. Palestina fue clasificada como un mandato de clase A, lo que significa que poseía una infraestructura lo suficientemente avanzada y capacidades administrativas como para ser provisionalmente independiente, aunque se mantendría bajo el control de las fuerzas aliadas hasta que se le considerara lista para obtener una independencia absoluta. Esto, por supuesto, nunca llegaría a suceder. El mandato de Palestina brindó una oportunidad dorada para que el movimiento sionista lograra sus objetivos. Los británicos eran mucho más receptivos a los objetivos sionistas que los otomanos y ya habían emitido la Declaración Balfour, prometiendo el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. El gobierno de Su Majestad ve con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, entendiendo claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. A pesar de las palabras elevadas de Lord Balfour, un imperio colonial masacrando a personas en todo el mundo no está motivado por el altruismo. Los británicos no tenían una genuina simpatía por la difícil situación del históricamente oprimido pueblo judío. Más bien, veían en el movimiento sionista un mecanismo a través del cual se podrían realizar los intereses británicos en el Levante y en el Canal de Suez. Fortalecido por la declaración del primer ministro del Reino Unido, Lord Balfour, y gobernadores británicos favorables, el movimiento sionista intensificó sus esfuerzos de colonización y estableció un protoestado provisional dentro de Palestina, llamado Yishuv. Aunque la relación del Yishuv con el Reino Unido tuvo sus altibajos, los británicos proporcionaron a los sionistas un patrocinio explícito y tácito que les permitiría prosperar. Mientras tanto, reprimieron duramente cualquier movimiento u organización palestina, al tiempo que pasaban por alto deliberadamente la expansión sionista, que al final del mandato permitió la conquista y destrucción masiva de cientos de pueblos y barrios palestinos. De acuerdo con el discurso oficial, en 1947, las Naciones Unidas propusieron la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, lo que llevó a la conflictiva creación del Estado de Israel en 1948. Las décadas posteriores estuvieron marcadas por guerras entre Israel y los países árabes, tensiones territoriales, desplazamientos de población, masacres, atentados suicidas y esfuerzos de paz. Los territorios ocupados por Israel durante la Guerra de los 6 Días en 1967, incluida Cisjordania y la Franja de Gaza, se convirtieron en focos de conflicto. Las negociaciones de paz se llevaron a cabo en diversas ocasiones, pero los desafíos persistieron. ¿Por qué ha sido tan difícil alcanzar la paz en la región a lo largo de la historia? Lo analizaremos en los episodios subsecuentes